Buen día, mis queridos amigos y hermanos, familiares. Sean bienvenidos al espacio diario del resumen de Ven, Sígueme. Caramba, sean bienvenidos. Un abrazo a todos los hermanos en todas las partes del mundo que me escuchan. Gracias al Señor y a la bendición que tenemos de la tecnología. Bueno, mis queridos hermanos, hoy es un tema bastante importante e interesante, y lo tenemos que hacerlo lo más prudente posible y lo más claro posible. Y yo quiero ser claro, y le he pedido al Señor que me dé las palabras necesarias para que yo pueda ser su instrumento con respecto a las bendiciones que nosotros recibimos de Dios, ¿verdad? Por obedecer sus mandamientos y entender que son sus bendiciones aún más grandes que los tesoros de todo el mundo. Vamos al contexto de Doctrinas y Convenios. Hoy vamos a hablar acerca de lo que se le sucedió y en el tiempo de Martin Harris en agosto de 1829, con el fin de garantizar el pago y las impresiones del libro de Mormón. Se les hizo un pago al señor Grandin. Eh, Martin Harris firmó una hipoteca poniendo su granja como garantía. Durante la impresión, algunos ciudadanos de esa área pues no quisieron. De verdad, se reunieron y hablaron y tuvieron una reunión aprobando que nadie les compraría el libro de Mormón. Eso lo preocupó demasiado a Martin Harris. En marzo de 1830, casi un año después, o casi 6 meses después, Martin Harris, sumamente preocupado, ¿verdad?, pidió al profeta guía espiritual, y le pidió que le preguntara al Señor qué pasaría con su granja y con las cosas que estaba pasando. Bueno, por eso de ahí tenemos Doctrina y Convenio, sección 19, donde se escribió como respuesta a esa petición de este gran hombre. El Señor le reveló y exhortó a Martin Harris a que diera libremente en su granja para la impresión del libro de Mormón, y eso lo encontramos en Doctrinas y Convenios, sección 19, versículo 26, y dice así: y también te mando que no codiciar tus propios bienes, sino dar libremente de ellos para imprimir el libro de Mormón, el cual contiene la verdad y la palabra de Dios. Muy bien. Luego de esto, con el tiempo, Martin Harris vendió 69 hectáreas de su granja para cubrir los costos de la impresión. Aun cuando algunos de los versículos de esta sección son directamente hablándole a Martin Harris, los principios del Evangelio que se encuentran en esa sección también tienen un enfoque principal para todos los santos de los últimos días. Mis amados hermanos y mis queridos hermanos, el Señor respondió a la preocupación de Martin Harris revelándole algunas cosas que necesitaba hacer y otras que necesitaba saber. Por medio de esta escritura, ¿verdad?, lo podemos entender. Vamos a ver, ¿qué era lo que necesitaba hacer? 1, aprender de Jesucristo. 2, escuchar las palabras de Jesucristo. Y 3, caminar en la mansedumbre del Espíritu. Eso era lo que necesitaba él hacer. Y el saber que
que esta revelación provino de Jesucristo directamente. Aquí en Venezuela le decimos coloquialmente el dueño, ¿verdad?, del banco, el dueño del circo, el papá de los helados, de una manera muy, muy jocosa, pero es la realidad. Él necesitaba saber que esa revelación venía directamente de Jesucristo. Y lo segundo, que Jesucristo fue obediente porque Él se lo explicó en la última partecita a, ¿cómo se llama? A Martin Harris, y le dijo que él fue obediente a su Padre Celestial. Por eso es que él pasó por todo. Entonces, él estaba diciendo, bueno, mi amigo, si yo fui obediente en todo lo que me tocó hacer, porque tú no lo eres. Y te prometo tal cosa y tal cosa. De hecho, si lo leemos bien, vemos las promesas grandes que él tuvo. Ahora, mis queridos hermanos, el Señor manda a Martin Harris vender su propiedad para pagar esa impresión del libro de Mormón, ¿verdad? ¿Qué mandamientos y consejos le dio el Señor a Martin Harris? Le dio el mandamiento específico, le dio mandamientos específicos para las circunstancias especiales que se encontraba en ese momento, ¿verdad? Él no le exigió más ni menos. En Doctrina y Convenios, sección 19, pero el versículo 33 dice lo siguiente, mire, y después, y dice, y le dio una advertencia, y si desprecias estos consejos, te sobrevendrá la miseria, sí, hasta tu destrucción y la de tus bienes. ¡Wow! Primero le dijo que entendiera que era él el que estaba hablando, pero también le dijo, mira, si tú no me pones atención, y tú, fíjate, Martin Harris, lo que ha visto ángeles, ha visto las planchas de oro, ha visto lo que José Smith ha traducido y ha visto el testimonio que te he dado. Entonces, por eso él le hablaba de esa manera a Martin Harris. Y muchas veces nos habla a nosotros en las escrituras, pero nosotros no nos damos cuenta. A veces no, a veces me da cosita que nosotros no tengamos esas, que no nos demos cuenta de lo que nuestro Padre nos da, nuestro Señor nos da. Bueno, mis queridos hermanos, yo creo que para ilustrar un poquito más esto en cuanto a que debemos ser más obedientes a los mandamientos, debemos ser más comprometidos a las cosas que se nos han dado, yo quiero leerles rapidito uno de los mensajes del profeta Russell M. Nelson cuando él era del quórum de los 12 apóstoles. Dice lo siguiente: se encontrarán con personas que escojan cuáles mandamientos guardar y que ignorarán otros que han escogido desobedecer. A ese enfoque yo le llamo el buffet de la obediencia. Nosotros le llamaríamos aquí la carta de la obediencia. La carta que se le da cuando una persona entra a un restaurante y ve los platos que hay. Bueno, vamos a ver cuáles me gustan y cuáles no. Entonces muchas personas, dice el profeta, que escogen así libremente, mira, este mandamiento lo obedezco, este no. Entonces dice, esa práctica desde seleccionar y escoger cuáles mandamientos obedecer no funcionará. Los conducirá al sufrimiento. Al prepararse para comparecer ante Dios, uno guarda todos sus mandamientos, porque si no, no vas a ver al Padre Celestial, no vas a estar en su presencia. ¡Wow! Así como el Señor conocía a Martin Harris, también nos conoce a cada uno de nosotros. Y de la misma forma que le dio mandamientos y consejos, ¿verdad?, para ayudarlo, también nos da mandamientos y consejos a nosotros para ayudarnos.
Mis queridos hermanos, finalmente está Doctrinas y Convenios 19, pero desde el 36 hasta el final, que dice todas las bendiciones y todo. Yo quisiera que ustedes lo pudieran leer y lo leyeran con todo su corazón, con mucha intención. Saben que hay una historia que quiero leérselas también, del presidente Thomas S. Monson. Él estaba haciendo referencia a una situación cuando el presidente Spencer W. Kimball, otro de los profetas, ¿verdad? Tuvo con un jovencito mexicano que había sido llamado a la misión. Y fíjense lo que le sucedió. Él decía así: nacido en la pobreza, pero nutrido de la fe, José García se había preparado para el llamamiento misional. Yo estuve presente, decía el presidente Kimball, el día en que se recibió su llamamiento. En ella aparecía una explicación, una nota, que decía: el hermano García servirá a costa de un gran sacrificio para su familia, puesto que él contribuye con mucho de su sostenimiento a esta. O sea, que él era el que mantenía la casa. Solo cuenta con una posesión, una preciada colección de sellos de correo que está dispuesto a vender si es necesario, para ayudar a pagarse su misión. En la antigüedad, los sellos postales, cuando se hacían colecciones, costaban bastante dinero. Y bueno, este muchacho pues lo había hecho, pues. Y eso era la única posesión que él tenía. Mis queridos hermanos, el presidente Kimball, perdón, eh, su respuesta fue la siguiente: escuchó atentamente mientras le leían esas palabras y luego respondió: déjenlo vender su colección de sellos. Ese sacrificio se convertirá en una bendición para él. Todo el mundo se quedó en silencio. Imagínense, y el mismo joven también. Wow, tengo que vender para pagar mi misión. Bueno, lo iba a hacer de todas maneras por la fe que él tenía. Pero fíjense, una de las notas importantes que dice aquí, dice: si cumplimos la voluntad del Señor, Él nos dará bendiciones de más valor que los tesoros de la tierra. Y desde el 36 al 41, por favor, hermanos, hermanitas, jóvenes que me escuchan, estudien rigurosamente y concienzudamente lo que dice del 36 al 41, para que ustedes vean los tesoros que hay ahí prometidos a Martín Harris y a cada uno de los santos que sea obediente en cumplir los mandamientos. Finalmente voy a terminar la historia y miren lo que le dijo el profeta. El profeta Kimball, después, con un guiño picaresco y una amplia sonrisa, nuestro amoroso profeta agregó: todos los meses recibimos en las oficinas de la iglesia miles de cartas de todas partes del mundo. Asegúrense de guardar los sellos de esas cartas y entregárselas al elder José García cuando finalice su misión. Fíjense el compromiso. 2, y en ese tiempo, hasta 3 años de misión. Entonces tendrá sin costo alguno la mejor colección de sellos que pueda tener un joven en todo México. Wow, mis queridos hermanos, esa fue una respuesta a la bendición que el Señor nos a la petición que el Señor nos dice cuando nos pide que guardemos sus mandamientos. Si bien es cierto,
que este evento ocurrido a Martin Harris en los comienzos de la historia de la iglesia, hace más de 200 años, posiblemente el Señor no nos hará probar a, a nosotros de esa manera, pero sí nos prueba con sus mandamientos. Él, como dicen las escrituras, no le dará el mandamiento a los hijos de los hombres sin prepararles la vía para que pueda cumplirlo. Y tampoco nos probará con pruebas más de lo que nosotros podemos soportar. Esto está plasmado en las escrituras, no lo estoy inventando yo. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué queremos hacer de los mandamientos un menú como si pudiéramos escoger cuál cumplir y cuál no? Como dice nuestro profeta, escogemos los mandamientos que nos gustan y los que creemos que sí podemos cumplir. Pero la Biblia nos dice que si tenemos 10 mandamientos, pero dejamos de cumplir uno de ellos, entonces el Señor lo toma como que no cumplimos ninguno. Mis queridos hermanos, que el Señor nos bendiga para que podamos entender este principio tan importante de que al obedecer los mandamientos de Dios, las bendiciones son más grandes que todos los tesoros del mundo. Les prometo, como un hombre, hijo de Dios y sacerdote del Señor Jesucristo, que me han pasado pruebas tremendas en los cuales he tenido que hacer sacrificios. Pero les testifico que cuando he sacrificado esas cosas que posiblemente me gusten, pero que al Señor no le gustan, y he hecho su voluntad, Él me ha bendecido grandemente con tesoros en el cielo y tesoros de la tierra. Les testifico que debemos cumplir los mandamientos como el Señor los quiere y los manda. En el nombre de Jesucristo, amén. Mis queridos hermanos, gracias por escucharme, gracias por darme la oportunidad de haber podido desarrollar este resumen de Ven, Sígueme, de esta parte de Doctrina y Convenio, sesión 19. La paz proviene de aprender de Jesucristo y seguirle. Mañana vamos a hacer un pequeño resumen de este aprendizaje y vamos a ver esas grandes bendiciones ser guiadas hacia nosotros. Bendiciones para todos, sean felices, ayuden a las personas, sean serviciales para que vean que vamos a tener ese corazón abierto para recibir también bendiciones del Señor. Los quiero mucho. Hasta mañana. Nos oímos mañana. Chao.